Gracias por estar conmigo en un episodio más de Elian Verónica desde la Diestra. Hoy vamos a estar conversando qué es lo que sucede cuando los profesionales de la salud mental terminan convirtiéndose al activismo radical y cuáles son sus posibles implicaciones o qué es lo que esto acarrea. Quiero comenzar con la historia o la reciente historia de la filtración de las conversaciones de profesionales médicos y otros profesionales en el campo de la salud que pertenecen a la organización WPATH. La WPATH es la organización profesional para la salud transgénero. Podemos ver ahí, eso es parte de lo que hemos, ¿verdad? De lo que obtuvimos recientemente, específicamente en este año de marzo, en marzo 2024. Para mí, esto es un escándalo de proporciones y de implicaciones terribles, profundas, mayores, sobre todo porque presenta cómo es que se está llevando a cabo la medicina y cuáles esos tratamientos psicológicos también a los cuales estamos exponiendo a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes adultos en general. Sobre todo porque esta organización es muy reconocida a nivel mundial, es la que establece estas guías de tratamiento y de intervención con las personas, con los niños que se identifican como transgénero o que están atravesando confusión en su identidad sexual. Lo que ha salido a relucir, en mi opinión, y lo vamos a ver en la discusión de este episodio, es malpractice, abuso de poder, violaciones serias a los códigos de ética médicos y también de los otros profesionales y sobre todo mucha desinformación. Lo que yo pude observar de lo que estoy leyendo de estos files es verdaderamente profesionales de la salud que están jugando a ser Dios. En esas conversaciones, ahora expuestas públicamente, se pueden ver a los llamados especialistas en este campo de la medicina transgénero y de las terapias de afirmación comenzar a hablar de lo que está sucediendo o de las cosas que ellos han comenzado a ver dentro en sus clínicas, en su práctica con esta población. Yo creo que es importante que hablemos de esto precisamente, primero que nada, porque en Puerto Rico no se está discutiendo el tema. Las organizaciones y las profesiones del campo de la medicina, al igual que de la salud mental, han hecho mutis. No se ha escuchado nada absolutamente sobre este tema. Y sobre todo también porque constantemente se le dice a la población que los conservadores o las personas que simplemente hacen preguntas en relación a toda esta medicina transgénero y en relación a estos lineamientos afirmativos de género, son personas amargadas, son personas poco profesionales, que se interponen en la felicidad de las personas, que se interponen en los tratamientos para esta población, pero lo que vimos o lo que estamos viendo de las propias conversaciones de estos profesionales es verdaderamente escandaloso, horrorizante, sobre todo porque no tienen evidencia, no hay evidencia científica para estar implementando este tipo de intervenciones. Y yo le animo a que usted vaya a la internet, baje el documento para que usted pueda leer y ver por su propia cuenta las conversaciones de estos so-called experts. Vamos a volver a poner la imagen porque yo quiero que usted, ¿verdad?, pueda captarla y luego usted haga su asignación, la asignación que lamentablemente muchos profesionales en el campo de la medicina y de la salud mental no están haciendo. ¿Ok? Para mí es importante, ¿verdad? Porque estos profesionales saben y reconocen las dificultades que están enfrentando esta población a causa de estos tratamientos afirmativos de género. En esas conversaciones yo saqué algunos puntos que me llaman mucho la atención, aunque el material es vasto, amplio y muy interesante. Pero hay cosas importantes que yo quisiera que usted conociera a manera, ¿verdad?, de resumen y como un preview, porque yo sé que usted luego va a ir a hacer la asignación. Una de las cosas que se puede ver en estas conversaciones es que los médicos reconocen, los profesionales reconocen que estos tratamientos le han provocado cáncer a sus clientes por el uso, ¿verdad?, de las hormonas. Cáncer. ¿Ok? Otra de las cosas que se pueden señalar
o que se pueden ver en estas conversaciones es que los niños y los padres tienen serias dificultades para comprender a cabalidad cuáles son las implicaciones, o mejor dicho, las repercusiones de este tipo de tratamiento. Todos sabemos, ¿verdad? O no sé si usted lo sabe, pero algunos de los profesionales de la salud mental sí sabemos que algunas de las consecuencias de este tipo de terapia hormonal y eventualmente también quirúrgica acarrea estas consecuencias. No solamente cáncer, sino infertilidad, pérdida de experimentar o de lograr o de poder experimentar orgasmos, atrofia en los órganos genitales, pérdida de la función sexual en la adultez, entre muchas otras. Estas son algunas de las repercusiones de este tipo de tratamiento y de la incorporación de estos productos químicos al cuerpo de los niños. Estructura ósea debilitada, fracturas constantes, entre otros. En estas conversaciones incluso se registra a un profesional de este campo que le dice a sus colegas, mira, yo trato de hacerle ver al adolescente y a sus padres de que deben de considerar preservar su fertilidad. Pero realmente yo sé que estoy hablando contra a una pared, que yo estoy hablando a una pared en blanco. O sea, los propios profesionales reconocen que no hay un consentimiento informado realmente de parte de los niños y de parte de sus padres, porque sencillamente no comprenden las implicaciones médicas a largo plazo de estos tratamientos. Aún así, ellos los continúan recomendando y continúan llevando a sus clientes por este camino. Esto para mí es escandaloso. No hay consentimiento informado. Los médicos están dirigiendo a los niños y a los padres a aceptar un tratamiento que ellos no comprenden. Esto es verdaderamente trágico, sobre todo por las implicaciones de salud que van a tener estos niños a largo plazo, porque son cambios irreversibles. Otra de las cosas que se puede sustraer de estas conversaciones de los llamados expertos es que incluso una de las personas habla de la cirugía de la cancelación o anulación de sexo. Y usted se pregunta, ¿qué es eso? Annulation surgery. Pues mire, esto es un procedimiento quirúrgico para crear partes en el cuerpo humano que no existen o para alterar o erradicar esas partes ya existentes. Y cuando hablo de alterar, me refiero a alterar esas características sexuales que presentan, ¿verdad?, los hombres y las mujeres. Es a alinearlas a unas nuevas partes sexuales que no sean binarias, que no se identifiquen con varón o con mujer. Esto no es esto no es un experimento, ¿verdad? Sacado de una novela de terror. Esto no es un experimento esto no es un experimento tipo nazi. Esto está ocurriendo ahora mismo. Porque, ¿verdad? Nosotros nos llama la atención que en el pasado ocurrieron desgracias y tragedias como la que acabo de mencionar, la experimentación nazi en los judíos y en otras poblaciones, y no nos damos cuenta que estamos prácticamente repitiendo la historia. Y yo quiero mostrarle un video de lo que consiste este tipo de cirugía de anulación de sexo para que usted sepa de qué se trata estas intervenciones que estamos proponiéndole a la población que se identifica como transgénero o que tienen alguna confusión en su identidad sexual. Quiero que vayamos a este video de este profesional médico. Are all female options. Quickly thought, yeah, that's fine. And then I also came to the conclusion that gender does exist on a continuum. That's what the community has taught me. And so if gender exists on a continuum, why then would my surgical treatments be binary? That doesn't make any sense, to recognize gender exists on a continuum, but I'm only going to offer all male options or all female options. And then lastly, I didn't ask, but I assume he wanted to keep his vagina. He already had a hysterectomy. I assume he wanted to keep his vagina because he got sexual gratification out of having a vagina.
And I thought, it's kind of assault to make a patient remove an organ that they're enjoying. Let's keep it. So I came up with a surgery where we performed a phalloplasty and kept the vagina. That was one of the first sort of non-binary surgeries I've done. And since then, I don't know how many I've done, hundreds. Como les dije, estamos experimentando en los seres humanos de una manera inimaginable. Esta es la cirugía de anulación de sexo, en la que se busca alterar esas características generales y alinearlas no necesariamente con los genitales binarios de hombre y de mujer. Y eso es parte de lo que se discute y se presenta en estos files de esta aclamada y famosa organización, que es la que establece las guías para trabajar con la población transgénero o las personas que se identifican o que tienen confusión en su identidad sexual. ¿De qué se trata esto? Como él mismo dice, la comunidad me ha enseñado que el género es un continuum, que es lo que nosotros hemos dicho aquí en nuestro país cada vez que un político y que estas organizaciones, cuando estas organizaciones salen a la calle a hablar de que hay que enseñar educación con género. Pues mire, él mismo reconoce, ahí tenemos un profesional de la medicina explicando que como el género es un continuum, yo no tengo por qué circunscribirme, yo no tengo por qué considerar que las cosas son binarias, ¿ok? El mismo médico lo está aceptando. Y es importante que usted sepa esto en arroz y habichuela, porque cuando le vengan a decir que esto no trata, que el género en las escuelas, que la educación de género no trata de asuntos de sexualidad per se, y que no trata de asuntos de la orientación sexual, que simplemente es para educar a los hombres y a las mujeres a que se traten bien, usted tiene que saber, como el propio profesional médico acepta en esta grabación, que es un continuum. No se trata necesariamente de una información o de una educación inofensiva para enseñarnos cómo tratarnos entre los hombres y las mujeres. Así que como el género es un continuum, él hace estas reasignaciones o estas intervenciones y él está explicando el caso de esta mujer, que es un hombre transgénero, que él dice, porque yo tengo, ¿verdad?, que erradicar su parte femenina si ella, ¿verdad?, le sirve perfectamente bien, ella siente placer con ella, pero sin embargo ella se identifica como hombre, así que ella quiere una faloplastía, la creación, ¿verdad?, del órgano masculino, diría yo, ficticio, con mucho respeto, pero esa es la realidad. Porque entonces no dejarlas ambas partes. Y él dice, así que vinimos con esta idea y así resultó ser. Y no sé cuántas cirugías ya he hecho luego de esto, cirugías no binarias. No sé cuántas, dice hundreds. Y de esto se trata. Esto es parte de los tratamientos afirmativos de género. Recuérdese de los proyectos aquí a principio de este cuatrenio, el 184 y el 185. Uno para implementar la educación de género en las escuelas y el otro para prohibir las terapias de conversión, y en la cual el único modelo a implementarse en todas las esferas sociales era la afirmación de género. La afirmación de género viene con todo ese paquete, como el que les acabo de presentar en estos momentos. Quiero que vayamos a estas imágenes porque cómo debe o cómo resulta al final cuando es, por ejemplo, ¿verdad?, erradicar totalmente esa anatomía fisiológica natural del hombre y de la mujer, cuando ese fuera el caso, porque en el caso que acabamos de presentarle, este médico creó 2 órganos sexuales a la persona, pues mire, quedaría así. Eso es parte de las operaciones que se le están realizando a las niñas, eso es parte del tratamiento afirmativo de género, ¿verdad?, que es la mastectomía. Ahí tenemos a la niña cuando les realizaron la cirugía y luego con la cicatrización, pero yo quiero que veamos esto, la cirugía de anulación de sexo. Miren, esta es una pelvis de una mujer y así quedaría la pelvis de la mujer, ¿verdad? Sus órganos sexuales son totalmente erradicados, anulados, y se le deja únicamente un orificio que es, ¿verdad?, la uretra, conecta con la uretra para que la mujer pueda orinar. O sea, se borra
totalmente ese dimorfismo sexual de los genitales de las personas. Quiero que vayamos a la imagen de cómo quedaría un hombre con esta cirugía de anulación de sexo. Solamente le dejarían, se erradican los testículos y todo, y solamente se le deja un orificio para que estas personas puedan orinar. Usted sabe que para mí, a mi entender, lo más inhumano y lo más terrible de todo esto es que se evidencia en estas conversaciones de los expertos que ellos están improvisando, que ellos saben y reconocen que los padres y los niños no pueden comprender totalmente las implicaciones de estos procedimientos y aún así se aprovechan de las vulnerabilidades de estas poblaciones que ellos mismos reconocen en los documentos que tienen otras problemáticas de salud mental y otras condiciones médicas y aún así continúan empujando este tipo de intervención. Si a usted esto no le parece un mal practice, pues no sé qué decirle. Entonces terminaríamos tolerando cualquier locura y cualquier violencia, porque esto es violencia contra los niños. Esto es aprovecharse de los padres y es violencia contra los niños. Y me hace pensar el caso de Bruce Rainier cuando sus padres confiaron plenamente en lo que le decía el experto, el doctor John Money, y confiando plenamente en el experto, sometieron a su hijo a este tipo de experimentación que resultó ser un fracaso y que no solamente eso, sino que resultó prácticamente la destrucción de una familia. Eso es lo que usted tiene que conocer de estos llamados tratamientos afirmativos de género. Y estas conversaciones donde se expone a la comunidad médica y a profesionales y profesionales de la salud mental de que en efecto ellos reconocen que están experimentando con los niños, que no tienen las respuestas básicas, que ni siquiera es ciencia basada en evidencia, pero aún así continúan empujándolo a las organizaciones, a los profesionales de la salud mental y a la sociedad en general. Esto verdaderamente es atroz y no debemos de ignorarlo. Aquí en Puerto Rico no se está tocando. En Estados Unidos, muy poco. Pero en Europa, en los países donde iniciaron este tipo de tratamiento, sí están escandalizados y de hecho decidieron poner un alto a este tipo de intervención y lo vemos con el caso de la clínica Tavistock, que es una de las clínicas más importantes y la principal en el caso de los tratamientos afirmativos de género. ¿Y sabe qué? ¿Cómo se expuso esto? Esto se expuso porque profesionales de la salud mental llevaban 20 años, 30 años exponiendo lo que ellos estaban viendo en la práctica con los niños, de cómo estos niños eventualmente estaban siendo afectados, peor de cómo habían llegado a estas clínicas buscando ayuda. Estos médicos, enfermeras, trabajadores sociales y psicólogos que se atrevieron a hablar de esto fueron considerados, ¿verdad? Como decimos aquí en puertorriqueño, los chotas, fueron los whistleblowers de esta situación. Pero la persona estrella en todo esto fue Keira Bell, una mujer, una niña que se atrevió a exponer la experimentación que tuvieron con ella. Y mientras ella testificaba en los jurados, dijo: ustedes, los profesionales de la salud mental y médicos llamados a protegerme, llamados a retar esas ideas que yo tenía y a trabajar con los problemas con los que ya yo tenía y venía enfrentando en mi niñez y en mi adolescencia, descartaron ayudarme en esa otra dirección e inmediatamente me facilitaron este tipo de intervención. Incluso antes de los 20 años, ya ella se había extirpado sus senos. Ustedes me robaron la capacidad incluso de lactar a mi bebé si yo eventualmente quería tener hijos. Desearía que se me hubiera impuesto antes de sumergirme en el dañino experimento de los bloqueadores PVE. Sería diferente ahora. Hace un año en estas mismas fechas, me uní sin dubitar a este caso, conociendo los sucesos en las clínicas de identidad de género. Esperaba que el tribunal, alejado del estruendo de las guerras culturales, aportara claridad sobre este nocivo experimento con menores vulnerables. Estas sustancias dañan seriamente mi bienestar en varios aspectos y han lastimado a muchas más personas, sobre todo a chicas y mujeres jóvenes. Este veredicto no tiene carácter político, sino que protege a los niños vulnerables. Por favor, léanla detenidamente. Revela una cultura peligrosamente complaciente en el núcleo del Centro Nacional encargado de tratar a niños y jóvenes con disforia de género.
Ese es el caso estrella que comenzó a mover junto con estos otros profesionales médicos que retaron la narrativa establecida del género y de las terapias afirmativas y que trajeron a consideración a las autoridades el escándalo y el malpractice más grande, digo yo, junto con el asunto de la vacunación del COVID, esa es mi opinión, en la historia que nos ha tocado vivir a la mayoría de nosotros. Es verdaderamente un horror. Gracias a este tipo de asociación, lamentablemente, a la WPATH y otras también, pero la WPATH es sumamente importante porque es la que ha establecido estas guías que prácticamente se siguen en todo el mundo. La mayoría de los profesionales de la salud mental han desplazado la terapia previa o la terapia de exploración para poder identificar otros problemas que incluso podrían estar causando estas confusiones en la identidad sexual en los clientes. Pero gracias a estas organizaciones se ha creado un so-called consenso que no existe tal consenso en este tratamiento de los profesionales de la salud mental. No existe, se lo digo yo que soy profesional de la salud mental. Pero le han hecho ver a la población que hay un consenso, le han hecho ver también a los profesionales que hay un consenso y que prácticamente es importante no negarle este tipo de tratamiento que según ellos salvan vidas. Sin embargo, los datos son cada vez más demoledores, demostrando que estos tratamientos lo que hacen es empeorar la situación de estas personas y lo que hacen es exponerlos verdaderamente a riesgos mayores. Por eso, debido a este tipo de contenido de estas organizaciones, es que en la mayoría del planeta, en muchos de los países, se entiende como que este es el tratamiento por excelencia. Y quiero leer lo que dice Erickson Strauch, uno de los miembros de esta organización. No todo el mundo está en un lugar en su viaje donde la terapia es necesaria, una prioridad. Así que vamos a dejar este asunto de la terapia de exploración, de la terapia psicológica, vamos a dejarlo a un lado porque realmente eso no es importante para todo el mundo. Según ellos, lo que realmente le interesa a esta población es ir inmediatamente a las hormonizaciones, a los bloqueadores, en el caso de los niños, a la hormonización cruzada y eventualmente a la cirugía. Miren, yo tengo que decirlo, esto realmente es un negocio. Bueno, tenemos hasta Planned Parenthood ahora también vendiéndole hormonas a los menores para que inicien su tratamiento afirmativo. Imagínense, Planned Parenthood, la abortista más grande, ahora también está metida en el negocio de las terapias de afirmación de género. Si esto usted no le levanta alarmas, pues no sé qué otra cosa deberíamos de hacer para que usted comprenda de qué se trata esto. Así que dice él que no muchas personas, o que muchas personas, debo decir, llevan años trabajando con este asunto del género, con o sin apoyo profesional, y que antes de ponerle estas trabas, lo que deberíamos de hacer es abrir la puerta de par en par para que estas personas puedan recibir el tratamiento que ellas saben que necesitan. Pero cuando vamos a la discusión, como se ve en estos files, los mismos médicos reconocen que tienen incluso niños con delay cognitivo que no pueden entender verdaderamente esto. Ellos hablan de personas incluso con psicosis que no pueden realmente, con esquizofrenia, que tienen dificultad, ¿verdad?, para establecer incluso contacto con la realidad, pero aún así ellos entienden que esas personas saben, ellos saben que lo que necesitan es este tipo de tratamiento. Si usted no piensa que esto es aprovecharse descaradamente de la vulnerabilidad de las personas, pues no sé qué otra cosa debemos de presentarle para que usted vea la realidad de esto. Así que algunas personas trans, según ellos, lo que quieren es inmediatamente la terapia y que nosotros no debemos de convertirnos en estos gatekeepers y obstaculizar la felicidad y el pleno desarrollo de otras personas. Oye, ¿qué clase de manipulación? Pero de esto se trata, de manipulación, de coerción y de control. De esto se trata cuando las organizaciones activistas sexualistas radicales comienzan a educar a los profesionales médicos y a los profesionales de la salud mental. Y no te atrevas a llevarle la contraria, no te atrevas a hacer preguntas, porque sencillamente el ataque comienza. ¿Okay?
¿Qué ha provocado este activismo en los profesionales de la salud? Pues mire, le voy a nombrar algunas cosas que a mi entender esto ha provocado. Número uno, que se desplace la forma correcta de hacer ciencia. ¿Okay? El rechazo a la evidencia científica y al rigor científico. Eso de recoger los datos, comprobarlos, experimentar, volver a experimentar, llevar la información de lo cuáles son las repercusiones, no, porque eso sencillamente obstaculiza ¿qué? Pues según ellos la felicidad de estas personas. Fíjese cómo se pone los sentimientos y las preferencias por encima de la ciencia. Esto ha cambiado la forma de hacer ciencia. ¿Qué más? Que se instale este pseudoconocimiento, un estancamiento intelectual y científico bestial, que se persiga y se cancele a todo profesional que apunte a lo contrario, que siquiera haga preguntas. Cada vez es más común ver a profesionales con un historial respetable en el campo de la medicina y de la salud mental, incluso de la investigación, que comienzan a ser cancelados, amenazados, incluso a perder sus licencias, como ocurrió o como está ocurriendo incluso con el doctor Jordan Peterson en Canadá o como ocurrió con Zuckerberg, ¿verdad? Uno de los primeros que comenzó a registrar, incluso fue parte de los elaboradores de ese capítulo de APA. Y perteneció en algún momento dado a esta propia organización, pero decide salir de ella y hace statements muy importantes diciendo que la medicina se había radicalizado y que la medicina estaba comenzando a perder su norte cuando se le daba preeminencia a información que no tenía sustento científico. Tuvo que salir y luego trataron estos grupos de cancelarlo en su práctica, otro canadiense también. Y es lo que hemos visto en otras áreas, en otros pueblos, en otros países, también aquí en Puerto Rico, porque si usted no lo sabía, aquí en Puerto Rico también se ha perseguido y se le han realizado amenazas y querellas desde las propias profesiones, desde las propias organizaciones de profesionales de salud mental contra los profesionales que se han atrevido a hablar, a hacer preguntas o a exponer los datos científicos que ya comienzan a salir de esta experimentación. Los profesionales de la salud mental están sustituyendo prácticamente la terapia basada en evidencia por ideología política. Eso es lo que está sucediendo. Y a mi entender, hay 3 razones para eso. Número 1, por ignorancia. Número 2, por vagancia. Y número 3, por miedo. Y usted puede diferir de mí, pero a mi entender eso es lo que está sucediendo. Así que precisamente cuando estas cosas suceden es que gente buena y gente con buenas intenciones termina siendo parte del mal, termina siendo parte de organizaciones que tienen otros propósitos, que tienen otros objetivos. Pensando que estamos haciendo bien, somos parte de esta cultura de mentira y de lamentablemente causarle mal a nuestros clientes. Y así es como ocurren los horrores médicos y sociales, como ocurrió en el pasado. Digo que por ignorancia, ¿verdad? Porque estas ideas han sido ampliamente difundidas y aceptadas en la comunidad de expertos o en la comunidad de los profesionales de la salud. Así que descansamos ciegamente de estas organizaciones que no son organizaciones científicas ni médicas. No lo son. De hecho, en algunas de sus páginas se puede ver cuando ellos dicen que son organizaciones activistas y que animan a otros a hacer activismo a favor de lo que ellos están promoviendo, ¿ok? Así que como son ideas ampliamente difundidas y aceptadas que se han repetido una y otra vez, pues se crea este supuesto consenso y realmente lo que hay es desinformación e ignorancia. Por vagancia, yo digo por vagancia porque los profesionales de la salud mental y de la medicina deben de ser científicos, deben de buscar información e investigar. Pero como descansamos de estas organizaciones, pues entonces el trabajo que deberíamos de estar haciendo respecto a estas nuevas terapias no lo llevamos a cabo. Así que definitivamente
estamos siendo irresponsables y vagos en este proceso de educarnos bien y de conocer bien de qué se trata esta nueva propuesta. Y digo por miedo porque definitivamente no es fácil tener que enfrentarse a una mafia como esta que tiene recursos, que tiene poder, que puede ir tras de ti, que puede esfumar tu licencia, puedes perder tu licencia y puede esfumar tu credibilidad como profesional ante tus colegas y también ante la población. Así que yo puedo comprender que haya miedo en enfrentar o en retar esta narrativa. Yo puedo entender que haya miedo en decirle, tú me dices esto, ese es el mejor tratamiento para trabajar este caso con los niños, pero mira lo que dice la información, pero mira los datos a lo que están apuntando, pero mira las repercusiones a mediano y a largo plazo de estos tratamientos en los niños. ¿De qué me estás hablando? Yo puedo entender que eso nos pueda causar temor, sobre todo cuando nos enfrentemos a organizaciones tan potentes y que son, ¿verdad?, respaldadas incluso por los gobiernos y que son citadas por los gobiernos y que son citadas por los políticos. Pero usted sabe que nosotros tenemos una responsabilidad principal y mayor con nuestros clientes, tal como los dicen nuestros códigos de ética, que es de no provocar daño, de la beneficencia a nuestros clientes y de buscar a toda manera no imponerle nuestras creencias, nuestros valores y nuestros principios a esos clientes, pero lo que está ocurriendo es todo lo contrario. Estamos imponiéndole a nuestros clientes este estilo y este tratamiento porque como es lo que nosotros entendemos que ellos necesitan y estamos olvidándonos de los verdaderos principios médicos y de la salud mental en el proceso de ayudar a nuestros clientes. Quiero terminar con esta breve reflexión. No importa cuántas veces nos repitan la misma mentira. Si es una mentira y no se sostiene y no tiene evidencia contundente tras de ella, no tenemos que ceder. No debemos de ceder. ¿Qué es lo que nos queda? Mire, nos queda asumir nuestra responsabilidad. Nos queda enfrentar el miedo. Nos queda echar a un lado la manipulación y el control y frenar el activismo radical dentro de las profesiones médicas y de la salud mental. Nuestros clientes necesitan ciencia sana. Nuestros clientes necesitan la verdad. Así que les animo a que busquen estos files que usted pueda leer. Usted pueda leer las conversaciones de estos profesionales de la salud mental y hago un llamado a que los padres verifiquen y no confíen ciegamente en lo que le están diciendo estos profesionales y que hagan su propia asignación, que busquen lo que está sucediendo y cuáles son las verdaderas repercusiones de estos tratamientos. Así que revise este programa nuevamente, busque la información que le he presentado en el día de hoy y si este contenido usted considera que es importante, por favor, vaya al canal, suscríbase, dele a la campana, comparta y deje sus comentarios también. Les agradezco profundamente el apoyo que hasta el momento he recibido. Y comencemos a regar esta información. Necesitamos la verdad. Elian Verónica, desde La Diestra.